Te pondré, por ejemplo, el caso de las gasolinas y que nos da una idea de las formas distintas de sustracción de hidrocarburos. Los barcos en los que se trae las gasolinas importadas para cubrir el mercado nacional tienen un margen de tolerancia de hasta el 10%. Estamos hablando de un mundo de gasolina ahí, en un barco. Cuando los expertos consultados comentan que ese margen de tolerancia no debía existir, porque aún con los cambios atmosféricos que pueda haber o esta merma que ya se pueda considerar por el traslado, por el almacenamiento mismo, se habla de que no es más, puede ser una merma del 1%. Con este margen de tolerancia tan alto, se da por sentado que solamente te van a entregar el otro porcentaje. Y así se hace sistemáticamente. ¿Qué ocurre? Que en las terminales a donde llegan esos barcos, ya como un sistema, llegan pipas que controlan las superintendencias a sustraer esa gasolina que representa el margen de la merma autorizada. Se lleva esa gasolina y ahí inicia un primer paso en la sustracción. Se contabiliza esa otra gasolina que ingresa y cuando se lleva a las terminales se da otro registro. Ya no es la misma, ya es menor. En una terminal, cuando llegan las pipas para hacer la distribución a los compradores, es decir, a las franquicias, hay un sistema mediante el cual se permite a los choferes de las pipas que con una sola factura, que es para el cliente que debían entregar, se formen hasta en 3 ocasiones. ¿Qué significa? Que en varias terminales, por cada embarque legal se sacan 2 ilegales. Se llevan a las estaciones de gasolina que previamente han pactado estas compras, porque hay que tener muy presente que la industria paralela surte a la industria formal. No hay manera de que se venda gasolina en las calles. Si acá, de pronto se da algunas ventas hormiga, pero esa industria surte a los mismos clientes de Pemex. Y regresamos a las gasolineras que recibieron ese producto que fue ordeñado. Las gasolineras, y esto ya es un dato oficial de la Secretaría de Economía, en promedio surten 10% menos por cada litro al consumidor. Es decir, es una escalada de sustracciones de mayor a menor nivel, que al final, pues bueno, es el consumidor el que paga los platos rotos ahí, ¿no? Y son las distintas maneras de ordeña. Te voy a citar una anécdota muy peculiar, que es la manera en la que se sustraen, por ejemplo, los aceites en las refinerías. Te cito el caso de Salamanca, por ejemplo. Hay una manera de huachicolear, le llaman, que es sustraer mediante mangueras de los aceites de los carros. ¿Cómo inicia este huachicoleo? Primero llega el camión que va a surtir el aceite al área de llenado. El camión, antes de ingresar a esa área de llenado, trae piedras y trae agua en el tanque. ¿Para qué se cargó con piedras y con agua?
para que pese. Cuando ingresa el chofer en el área de pesado, el vehículo va a marcar un pesaje más alto que el que tiene en realidad. Entre el área de pesado y el área de llenado, personal de Pemex descarga esas piedras y tiran esa agua. Cuando llega al área de llenado ya pesa menos. Y es ese pesaje extra el que se le va a cargar de más. Y es ese pesaje extra el que se le sustraerá en huachicoleras clandestinas. Y es ese pesaje extra que salió de una refinería oficial el que surtirá a los negocios de la localidad. De manera que no hay un estimado real de cuántos hidrocarburos de los que produce Pemex o los que se traen del extranjero están en el mercado negro. Te contestaré con un caso que se cita aquí, y es el de las tomas clandestinas que se instalan a 100 metros de la puerta principal de una refinería. En la puerta principal. No estamos hablamos de una toma clandestina por el carácter que se le puede dar. Pero son tomas que todos saben que existen, que están ahí. Y que bueno, los trabajadores del menor escalafón hasta los altos directivos se creen con derecho de sustraer eso. Hay un pasaje donde un chofer del sindicato, hay que considerar que la mayoría de personal sindicalizado, o los choferes de pipa son en su mayoría personal sindicalizado. Hay un pasaje donde uno de estos choferes había llenado ya su tercer pipa con la misma factura, y cuando el superintendente de la terminal llegó a reprenderlo, él gritó públicamente que si lo corrían iba a denunciar el negocio de los hidrocarburos. El negocio que había con otros hidrocarburos que al parecer eran el negocio de los altos directivos, porque entonces lo que se le aplicó fue solo una sanción. Son estas complicidades. Hay otro dato, por ejemplo, de un trabajador que sustrajo 6 litros de gasolina, y que por estos 6 litros de gasolina valorados en 36 pesos, los abogados de Pemex le entablaron una demanda que lo llevó a prisión, 4 años de prisión, y a estar inhabilitado durante 10 años. Con casos como este es como se cubre la cuota del seguimiento, de la persecución o del aplicar todo el peso de la ley contra los ordeñadores. Cuando estamos hablando con datos oficiales de que en algunas terminales hasta el 30% de los hidrocarburos que se almacenan o se producen son sustraídos.